Nos vamos con las últimas informaciones sobre Kylian Mbappé y el Real Madrid. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV, en el cual pues vamos a comentar, ¿no?, lo que son las últimas informaciones de suma relevancia que han salido al respecto de Kylian Mbappé y el Real Madrid. Antes de nada, quiero hacer un matiz muy importante, porque, bueno, he visto una información, y todos creo que la hemos visto, de José Félix Díaz en Marca respecto a Mbappé, sobre que Mbappé solicitaría 240 millones de euros para realmente poder salir de París, en forma de prima de fidelidad, bonus de fidelidad, prima de... bueno, es decir, los distintos conceptos por los cuales Mbappé cobra dinero de PSG, ¿vale? No va por ahí este vídeo. Yo creo que José Félix está dentro de la línea más corporativa de periodistas cercanos al Real Madrid, Melchor Ruiz, él, y creo que intentan mandar mensajes de imposibilidad. Yo soy escéptico, a título opinión, pero sí que me creo más otro perfil de informaciones. Como siempre os digo, cada cual que escoja la información como considere pertinente y oportuno. Yo en particular, aquí os voy a extraer lo que es la información en resumen de Ramón Álvarez de Mon concretamente, y el resumen que ha hecho, como siempre, buenísimo, canal que recomiendo seguir de Twitter Real Madrid, aunque vamos a ver Twitter en general Twitter como fluye, porque la cosa pinta un poquito mal, señor Elon Musk. Pero bueno, aquí vamos con el resumen que ha hecho el señor Naniño respecto al vídeo de Ramón Álvarez de Mon con la información de Kylian Mbappé. En primer lugar, el PSG ha tenido 4 o 5 encuentros con el clan Mbappé y de momento no han llegado a un acuerdo. Mbappé se ha negado a renovar, esto es clave, pero todavía no hay un acuerdo económico para poder salir. Analizando este primer tramo de la información de Ramón, claramente lo más interesante es que no, digamos, de alguna manera se ve una predisposición a renovar. A día de hoy está claro que se niega a renovar por el Paris Saint-Germain y que, pues bueno, se mantiene firme en esa postura, con el origen, ya sabéis, en esa carta remitida donde confirmaba que no iba a ampliar su contrato más allá de 2024. También que haya habido esas 4 o 5 reuniones hacen ver que hay una actividad clara de cara a querer acelerar. Cuando tú te reúnes tantas veces es porque tienes un claro interés en intentar, pues, desenredar todo este entramado. Por otra parte, en la siguiente información con la cual vamos a ir, parte de la información, perdón, del vídeo de Ramón Álvarez de Mon, aquí vamos con lo siguiente. Hay un desencuentro en la forma de articular la salida. Se habla de articular la salida, es decir, focus salida. Las partes van a seguir hablando y las conversaciones últimamente van en el enfoque de la salida. El PSG quiere que se vaya al Real Madrid en unas determinadas condiciones, pero Mbappé, sin ocultar su interés de irse al Real Madrid, quiere lograr sus pretensiones, se entiende, económicas. Mbappé ya tiene su acuerdo hablado con el Real Madrid, el único desencuentro económico es entre el PSG y el futbolista. Básicamente está claro que para que al final Mbappé pueda jugar este verano en el Real Madrid, tiene que llegar a un acuerdo con el Paris Saint-Germain y luego en consecuencia con el propio Real Madrid con respecto a no perder tanto dinero. Y ahí está ahora mismo la clave de absolutamente todo, llegar a un acuerdo con todas las partes para que Mbappé no pierda mucho dinero del bono de fidelidad y de la prima de renovación. Todo esto es elemental para que Mbappé, se deduce todo esto, para que Mbappé pueda jugar este verano en el Real Madrid. Pero de esto me gusta mucho el tema de focus, enfoque a salida, es decir, que las partes, digamos de alguna manera, en aquello de desenredar, no va para desenredar de cara a una renovación, sino de cara a una salida donde Mbappé no pierda de alguna manera mucho dinero o pierda lo menos posible, el propio clan Mbappé y el propio jugador. Lo que pasa es que obviamente el Real Madrid, por su parte, como elemento espectador, pero activo, espectador activo de todo esto, obviamente pues no va a llegar a unas cuantías megalómanas con respecto a lo que está cobrando, porque lo que está cobrando Mbappé me refiero con respecto al bonus y a la prima, porque esos conceptos el Madrid no los trabaja como club. Entonces tendrá que llegar a un punto equidistante en el cual pues Mbappé se sienta cómodo económicamente y entienda que
va a perder dinero, pero no va a perder tanto dinero como para, digamos, no tomar la determinación de jugar en el Real Madrid. Al final, pues es que es obvio que es una cuestión muy, muy, muy económica. Y alguno dirá, menudo pesetero. Bueno, yo siempre, más que decir eso, considero que es una persona que se mueve mucho por el dinero, pero que también nos pongamos en su lugar, porque estaría perdiendo probablemente mucho dinero en el caso de, si se concreta como nuevo jugador del Real Madrid en las próximas semanas, estaría perdiendo mucho, mucho dinero. Que sí que es multimillonario, pero es que ellos, dentro de su estatus, y esto siempre lo he dicho, tienen también sus digamos, pretensiones económicas. Pretensiones, algo que estamos comentando en este vídeo. Y realmente Mbappé, pues está claro que no quiere perder mucho dinero. Está claro que quiere garantizarse el máximo. Estamos en un proceso de negociación. PSG con Real Madrid como elemento clave, pero Mbappé no quiere perder mucho dinero y en eso está ahora mismo la historia. Y por último, la posibilidad de la renovación, que de momento se va alejando cada vez más, y el PSG que sigue con la determinación de no querer ver cómo se va libre en 2024. Y esto, Ramón, yo creo que ya en modo opinión claramente, pero como experto en materia, explica también el tema de la inversión del PSG este verano, los problemas económicos con el fair play financiero, que es algo que ya de alguna manera en alguna situación el PSG ha tenido que moderarse dentro de el perfil de operaciones, el perfil de dinero en el que se mueve. Ya sabéis en su momento, y lo comenta Ramón, pues que en un momento determinado el PSG tuvo que en 2018 poner la operación de Mbappé en modo cesión con compra obligatoria, con el fichaje de Neymar de por medio, porque de alguna manera tenía que trocear lo que viene siendo pues el equilibrio económico, ¿no? De cara al fair play, poderlo cumplir. Es decir, no sería la primera vez que tiene que, digamos, cuadrar movimientos para cuadrar la parcela económica, aunque es verdad que desde fuera la sensación que uno tiene es que esta gente hace un poco o mucho lo que le da la gana en esta cuestión, o al menos el aficionado promedio, así es como lo consumimos, así es como lo entendemos, en un mundo donde a mí en particular me parece una vergüenza que existan los clubes estados como el Paris Saint-Germain. Creo que eso desvirtúa el nivel competitivo dentro de las ligas nacionales y de las competiciones europeas, en modo opinión, y yo creo que más o menos todos en el fútbol vamos por esta línea, al menos lo que yo he podido ver en el canal y por lo que yo veo en las redes sociales. Pero bueno, vamos a lo importante, a lo mollar. Ahí tenéis la información de Ramón Álvarez de Mon. Hemos resumido con estos extractos que nos ha puesto el señor Naniño en Twitter, donde resume muy bien lo que ha dicho Ramón en su canal. A mí me parece muy interesante el tema de focus salida, reuniones ya en esa línea, donde ya lo que hay que trazar y elaborar es un plan económico para que Mbappé y el clan Mbappé no pierdan mucho dinero, donde el PSG tiene muy claro que no quiere que se vaya libre en 2024 y si no quiere aceptar la renovación, entonces siguen insistiendo en venderlo, en que Mbappé también tiene esa querencia por el Real Madrid, aunque no quiera ahora mismo, obviamente, perder mucho dinero, pero digamos que los síntomas, y de ser cierta esta información de Ramón, realmente son muy interesantes para perfilar y pensar en un Mbappé Real Madrid 2023. Yo en modo opinión, pero mi opinión es como aficionado y por lo que he visto de Mbappé en las últimas temporadas con respecto al Real Madrid, es que es un tipo de no fiar, yo no me fío de él, es una persona que se mueve muchísimo por la cuestión económica, como profesional es totalmente legítimo, pero es una persona que no le veo queriendo perder ni un solo euro. Entonces, ahora sí que va a tener que tomar un punto de inflexión en su carrera de verdad si quiere jugar en el Real Madrid, donde va a tener que perder bastante dinero si quiere que el Real Madrid lo fiche. Si de verdad quiere que el Real Madrid lo fiche, va a tener que perder dinero, va a tener que aceptar otro tipo de, digamos, reglas económicas por un club serio como es el Real Madrid, y es aquí donde vamos a ver, por una parte, a ese PSG que de verdad sí o sí quiera vender, y por otra parte, sobre todo, y en definitiva y en resumen, es Mbappé que de verdad ceda para jugar en el Real Madrid. Algo que hasta hoy, cuando ha dependido de él, desde luego no lo ha hecho. Y ahora, sin ser agente libre, sí que el PSG parece empujarlo a, oye tío, ¿no acepta renovar? Pues lo que decimos aquí, tenemos que vender, tener unas condiciones donde nosotros nos sintamos cómodas y tú también. Ahora es momento de acondicionar comodidad para PSG en forma de traspaso, comodidad para Mbappé en la forma de los cobros de las primas y de los bonus, y donde el Real Madrid de alguna manera pueda llegar a todo eso y equilibrar, y donde pues Kylian Mbappé al final no pierda ese montante en su totalidad, sino que, entiendo yo, que se llegue a un acuerdo, al menos en mi manera de verlo. En fin, me gustaría vuestra opinión al respecto de esta cuestión, cómo
digerís esta información de Ramón Álvarez de Mon, cómo lo procesáis, os parece normal entonces ese optimismo de Ramón, de Rodrigo Fáez, que siempre han estado en esa línea de optimismo moderado. Esta info de Ramón corrobora ese optimismo. ¿Os parece que es papel mojado y que Mbappé va a seguir exprimiendo dinero a PSG y que al Real Madrid indirectamente a lo mejor lo está usando también de alguna manera para extraer más dinero al Paris Saint-Germain y que al final aceptará algún tipo de condición de mini renovación? No sé, me lo invento, pero lo que sea con respecto a la cuestión informativa de Kylian Mbappé, me encantaría que dejéis vuestra opinión al respecto. Eso sí, siempre con respeto, chicos. Y en este canal, obviamente, vamos a seguir tratando, gente, todo lo que tiene que ver con Mbappé y el Real Madrid de alguna manera. Es normal que lo tratemos. Otra cuestión es que no vendamos humo, porque nosotros no nos vamos a inventar que tenemos información porque no la tenemos, y si la tuviéramos, yo en particular siempre he dicho que voy a mantenerme como pues viendo los toros desde la barrera y luego ir dando opinión al respecto. Punto y pelota. Y ya está. En fin, me gustaría vuestra opinión al respecto como siempre y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.